¿qué tal a todos? Estamos otra vez en nuestro segundo podcast Espacio Inmobiliario. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Y pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una gran invitada. Yo he trabajado con ella y me da mucho gusto saludarla. Es la notaria licenciada Hilda Gómez. Gracias, Charlie, por la invitación y es un gusto estar aquí con todo tu auditorio. Encantada. Pues mire, la invitamos precisamente porque sabemos que usted es una notaria ejemplar aquí de la zona sur de Tamaulipas, porque estamos en Tampico, Tamaulipas. Siempre le recordamos a todos dónde estamos, en Tampico, Tamaulipas, el mejor lugar para vivir. Sí. Y nos llegan muchas personas confundidas en el tema legal o en el tema de más apegado a lo que usted como notaria nos puede explicar. Así que le tenemos unas preguntitas el día de hoy. A ver si nos puede, todas esas cuestiones que vienen con nosotros a preguntarnos, nos las puede aclarar y nos las puede resolver, a lo mejor de una manera más sencilla y más práctica, para que todo el mundo que está ahí viendo detrás de esta pantallita nos entienda. ¿Ok? Bueno, una de las preguntas que más nos hacen las personas que vienen con nosotros a nuestra inmobiliaria es, ¿qué le corresponde pagar a cada persona cuando van a vender su propiedad? En el caso del contrato de compraventa, se especifica que el impuesto sobre la renta le corresponde a la parte que enajena, es decir, a la parte vendedora. Este impuesto se va a calcular con base en una serie de datos que vamos a extraer del expediente que previamente integramos, y también con la posibilidad de que quien enajena pueda exentar si reúne las condiciones que marca la ley y el reglamento del impuesto sobre la renta. Pero en forma concreta te puedo decir que al vendedor le corresponde lo que es el impuesto sobre la renta, y algo adicional también le corresponde entregar al corriente en el pago del impuesto predial, el inmueble, y acreditar que se encuentra libre de gravamen o bien va a incluir un pasivo en la venta, porque también hay compraventas que incluyen pasivos o que incluyen pago de pasivos, y ahí pues le corresponde acreditar que existe un pasivo y de qué monto es. Incluso ahí tendría que acreditar con un estado de cuenta actualizado cuál es el monto del adeudo a la fecha de la operación. Pero en términos generales le corresponde ese impuesto, el impuesto sobre la renta, y también el pago de los impuestos, y también algo muy importante, acreditar que en el servicio de agua se encuentra el corriente. Okay. Eso también le corresponde a la parte que vende. Estamos hablando que el vendedor es el dueño de la propiedad. Así es. ¿Verdad? Y el vendedor, que es el dueño de la propiedad, tiene que pagar el ICR. El impuesto sobre la renta, el impuesto predial tiene que estar al corriente. Ajá. Y tiene que demostrar que tiene pagados los servicios, especialmente el de agua, que se va junto con el inmueble. Es decir, si hay un adeudo de agua, se transmite con todo y el inmueble. No importa que lo haya consumido el propietario y que al momento de que sea un nuevo dueño, no haya tenido nada que ver con los consumos, se transmite con la propiedad del adeudo de agua, en el caso de Tamaulipas, que es el estado en el que nos encontramos, y por lo tanto el vendedor tendrá que acreditar que está al corriente en el pago del servicio de agua. Tiene que pagar los servicios. Así es. Y en el caso del comprador, el comprador que viene siendo el que adquiere la propiedad, ¿qué es lo que tiene que pagar él? Es el resto de los impuestos y derechos. Básicamente es el impuesto de adquisición de inmuebles. Ese es un impuesto local, se paga a nivel estatal. Le corresponde pagar un avalúo para efectos fiscales, un avalúo pericial. Le corresponde pagar el nuevo manifiesto de propiedad. Le corresponde los derechos de inscripción de su compraventa como nuevo propietario, y obviamente los honorarios y gastos notariales. Todo eso le corresponde a la parte compradora. El comprador paga los gastos notariales. Y honorarios. Y honorarios. ¿Hay alguna manera actualmente de exentar impuestos y por qué? Sí hay forma de exentar el impuesto sobre la renta.
que, como hace momentito comentamos, es a cargo de la parte vendedora, es decir, del propietario actual de ese inmueble que se va a enajenar. Y siempre y cuando sea una casa habitación y sea la casa habitación del contribuyente y que además cumpla otros requisitos adicionales. Además de que su casa habitación tiene que acreditar con ciertos documentos esa circunstancia. ¿Cuáles son esos documentos? Son el recibo de servicio de energía eléctrica con datos fiscales, es decir, que tenga la cadena digital con su nombre, el nombre del propietario, el RFC, la cadena digital y obviamente con el domicilio exacto o que cumpla o coincida en sus elementos esenciales con el de la operación. Este punto es muy importante porque es frecuente encontrarnos con muchos errores en las escrituras en cuanto al nombre de la colonia, de la calle o número. Incluso el código postal a veces corresponde a otra colonia. Entonces, para poder exentar, tiene que ser la casa habitación y si se acredita con el recibo de energía eléctrica, este tiene que estar a nombre del contribuyente y tener el domicilio del inmueble. También es válido que pueda estar a nombre del esposo o la esposa, es decir, del cónyuge, del contribuyente, o de sus ascendientes o descendientes. Eso también se admite. Ese es uno de los documentos con los que se puede acreditar que es tu casa habitación. Otro de ellos es un estado de cuenta bancario que esté a nombre del propietario y que tenga el domicilio, como hace un momentito lo comenté. Sí. Otro de los documentos pueden ser estados de cuenta de casas comerciales. No sé si aquí podamos decir algunas, pero casas comerciales como Liverpool, sí, claro. Sears u otras. Muy bien. Eso es un requisito, acreditar que es tu domicilio con cualquiera de estos documentos. Ok, solamente se puede exentar una casa habitación. Solo casa habitación. Si es local comercial o terreno sin construcción, esos no exentan. No exentan. Así es. O sea, todo lo demás no exenta, solamente casa habitación. Así es. Y siempre y cuando se acredite que es la casa del contribuyente, que lo manifieste bajo protesta de decir verdad y lo acredite con alguno de los documentos que acabo de mencionar. Un segundo requisito es que en los últimos 3 años el contribuyente no haya exentado casa habitación. Es decir, el contribuyente tiene derecho a exentar su casa habitación cada 3 años. Si ya exentó una casa habitación, no sé, el año pasado, hasta que se cumplan 3 años puede volver a exentar casa habitación. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es, bueno, hay otro más, hay 4. El tercer requisito es que no exceda un tope, sí, que son 5.700.000 pesos, es decir, poco menos de 6 millones de pesos, que es el máximo que puede exentar por contribuyente en la operación. Y el último requisito es que en la proporción terreno-construcción, el terreno no debe exceder en más de 3 veces la construcción. Voy a poner un ejemplo. Si la construcción de la casa habitación del contribuyente que va a exentar mide 100 metros cuadrados y el terreno mide 500 metros, este solamente va a poder exentar 300 metros cuadrados. Por los 200 metros cuadrados, por lo que valgan esos 200 metros, se le calcula el impuesto. Sí puede exentar hasta ese monto, hasta los 300 metros de terreno. Igual pasa en el monto económico que mencioné hace un momento, que son 5.600.000, un poco más. Sí. Si rebasas ese tope, pagas solamente por la diferencia. Estás exento hasta ese tope y por la diferencia pagas. Digamos que ese sería en términos generales lo que viene siendo la exención del impuesto sobre la renta y sus límites. Si la propiedad no pasa los 5.700.000, pero el terreno es mayor, ¿hay como 3 veces? 3 veces, ¿exenta o no exenta? Si exenta hasta los 5 millones y por el valor del terreno. O sea, ahí se hacen dos discriminaciones por el excedente. Por ejemplo, si el terreno vale, si el total de la propiedad vale 4 millones, o sea, no rebasa los 5, está exento. Pero el segundo rasero es valor de terreno y valor de construcción. En la construcción, por ejemplo, vale 2 millones de pesos y el terreno vale 2, ¿sí? Pero me estoy excediendo
en una tercera parte del terreno. Bueno, Sí. por la tercera parte de los 2 millones del terreno, por ese monto voy a pagar. Ok. Aunque esté dentro de los 5,700. Muy bien. ¿Por qué? Porque rebasa la proporción de 3-1. Excelente. Si es algo, los notarios somos responsables de calcular y enterar en especial ese impuesto. Por lo tanto, conocemos muy bien las reglas y tenemos que asesorar a las partes para que puedan ejercer sus derechos y también lo hagan de forma correcta, porque las autoridades fiscales pueden revisar el pago del impuesto o la exención. Y es responsabilidad también de los notarios que asesoremos bien a las partes para que el día de mañana ninguna de ellas tengan problemas en el materia fiscal. Muy bien, excelente. Hay otra de las preguntas que nos hacen aquí las personas cuando nos compran una propiedad o que ya vamos a la firma. Nos preguntan mucho de qué es mejor, si donar una propiedad, hacer una donación en vida o dejar un testamento. ¿Qué será recomendable o cuáles son las diferencias que se tienen entre donar y un testamento? Esa duda es muy frecuente cuando llegan los usuarios de servicios notariales con nosotros. Bueno, es especial con los notarios, que es mi caso, que atendemos en forma personal. La persona, el usuario, llega con una idea de lo que quiere hacer, pero buscando opciones, buscando una asesoría que le pueda confirmar la intuición o la voluntad que lleva. Nosotros en ninguna forma podemos intervenir en el dictado de la voluntad del usuario, pero sí podemos, a pregunta expresa, explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, y es muy frecuente. A veces llegan personas jóvenes, incluso llegan juntos matrimonio, y lo primero que les tenemos que decir y se les explica es que el testamento, en caso de que sea su deseo llevarlo a cabo, es un acto personalísimo. Aunque sean esposos y se amen hasta que la muerte los separe, no puede haber un testamento de dos personas. Es un acto personalísimo. Entonces, se les puede dar la asesoría a los dos esposos, pero cada uno, en caso de que quieran llevar a cabo la disposición testamentaria, tiene que hacerlo por su propia, en forma individual. Okay. Cuando son jóvenes, normalmente les explico que las ventajas de un testamento, que es el hecho de que deja ordenada tanto patrimonio en general, que ahí está incluido bienes, obligaciones, deberes o reconocimientos que quiera hacer la persona en su disposición testamentaria. No solamente van incluidos inmuebles, sino va cualquier bien, incluso obligaciones como pueden ser, por ejemplo, las de alimentos o las de reconocimiento de un hijo. Claro. Que no se hizo tal vez en vida y la persona quiere dejar en su disposición al momento de morir el reconocimiento de algún hijo. Este tipo de cosas se pueden incluir en un testamento. Y a la gente joven se les explica que una de las ventajas del testamento es que durante la vida, que pues en términos generales puede ser muy larga porque es gente joven, puede revocar esa disposición y sustituirla por cualquier otra. Depende de las circunstancias como vayan cambiando. Es decir, a lo mejor en el momento en que acuden a la notaría, pues no tienen hijos, solamente tienen a su cónyuge, y es su deseo dejarle a sus padres algo y a su cónyuge algo, ¿no? Y así hacen su disposición testamentaria. Pero luego ocurre que pasa el tiempo y afortunadamente esa persona no fallece, el testador no fallece, el autor del testamento, y pues resulta que fallecen sus papás, ¿sí? Incluso se divorcia. Claro. Y en su nueva circunstancia dice, se acuerda que hizo un testamento donde sus herederos eran pues sus papás y su cónyuge. Entonces, que se ve motivado a revocar ese testamento y formular, a otorgar una nueva disposición testamentaria. Y así puede hacerlo
pues cuantas veces quiera durante su vida. Esa es la ventaja del testamento. Y normalmente cuando es gente que todavía pueden cambiar sus circunstancias de una forma muy importante, tanto patrimonial como personal, pues es muy recomendable la figura del testamento porque te permite dejar un orden, dejar tranquilidad a tu alrededor, pero al mismo tiempo puedes revocar y cambiar esa disposición. Ahora, si por el contrario son personas muy mayores que también llegan con nosotros y en lo que te están explicando te dicen, vengo a dejar mi disposición testamentaria porque quiero dejar todo ordenado y ya sé lo que le voy a dejar a cada quien. Y se les pregunta, oiga, ¿y usted sabe que cuando deja un testamento, deja todo ordenado? Esa es la ventaja del testamento. Sí. Pero al momento del fallecimiento, sus herederos o legatarios a los que usted los beneficie, los beneficiarios en el testamento, van a tener que llevar a cabo, tramitar un juicio. Y ese juicio tiene un costo y lleva un tiempo. Y al final de ese juicio testamentario habrá que hacer las escrituras. Entonces, ahí es donde les presentamos, si es su deseo comparar con la donación en vida, les decimos, la donación en vida, usted transmite la nuda propiedad, solamente la titularidad y se reserva el usufructo vitalicio. La ventaja es que cuando usted falte, sus herederos ya no tienen que hacer nada. Bueno, sus donatarios, en este caso, a quien usted les otorgó la donación, ya no van a tener que hacer nada más que una cancelación del usufructo por fallecimiento, que es algo muy sencillo y de muy bajo costo. Se puede estar listo en una semana y tiene un costo bajísimo, tanto a nivel de catastro como a nivel de registro. Y eso le da la ventaja de no tener que esperar todo un juicio, no tener que gastar en un juicio y no tener que gastar en unas escrituras por parte de a quienes quiere beneficiar. Y además se reserva el usufructo de manera tal que mientras viva el donante puede usar, disfrutar, incluso rentar el inmueble materia de la donación. Bajo esta circunstancia, el donatario requerirá la autorización a través del consentimiento del que se reservó el usufructo para poder enajenar mientras vive esa persona. Esa es una pregunta que luego nos hacen mucho. Sí. Otra pregunta. ¿En la donación, en algún momento se puede revocar? Sí hay casos, tiene que ser judicialmente. Es decir, se tienen que acreditar los supuestos que marca el Código Civil, en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, que es cuando el donatario ha denunciado, por ejemplo, al donante, cuando lo ha sometido a violencia, cuando ha tenido ingratitud, y esto se puede probar, por ejemplo, en que el donante ha requerido alimentos, porque recordemos que el que recibe alimentos, como es un hijo, que desde que nace, pues normalmente los papás les proporcionan su sustento, comida, educación, vivienda, techo, etcétera. Bueno, el que los otorga tiene el derecho de recibirlos. Entonces, un padre o una madre que donó sus bienes y que el hijo, a pesar de haber recibido los bienes de los papás o del papá o de la mamá, se niega a proporcionarle alimentos en la vejez a esos padres, pueden revocar la donación por ingratitud. Hay varios supuestos y estos son de los más, digamos, de los más conocidos. De los más comunes. Y se tiene que probar judicialmente, que digo, tampoco es tan difícil porque tendrías que probar como hijo que sí le estás proveyendo de los alimentos a tus papás. Ok. Hay otra pregunta que nos han hecho muchísimo respecto a exentar. Ya ve que todos quieren exentar, no quieren pagar impuestos. Pero bueno, están bajo su derecho a poder exentar. Hablamos que la cantidad era 5.700.000 aproximadamente para poder exentar. Pero ¿qué pasa si dos hermanos son dueños de una propiedad y la propiedad vale alrededor de 8 o 9 millones? ¿Se puede exentar completamente o no se puede exentar toda la propiedad?
En este caso, el ingreso para cada copropietario, al ser 2, sería 50% cada uno. Por lo tanto, de la totalidad del precio, vamos a suponer que son 9 millones de pesos, cada uno va a tener un ingreso de 4 millones y medio. Por lo tanto, cada uno de ellos alcanza a entrar abajo del tope y puede exentar, porque la exención es por contribuyente, no es por operación, es por contribuyente. Ok, mientras tenga las características que hablamos hace un momento, que era que no superara la construcción 3 veces el terreno. Así es. Que el terreno no superara la construcción por 3 veces. Si está dentro de esos lineamientos, se puede exentar la propiedad al 100% de sus hermanos. Así es, que no haya exentado los últimos 3 años, que sea su casa habitación y que lo acredite con alguno de los documentos, y que no exceda en la proporción que tú mencionas. En este caso, los 2 hermanos o familiares tendrían que tener el INE de esa vivienda. Sí, pueden tener el INE o pueden tener el comprobante de energía eléctrica a nombre de un papá y les beneficia a los 2. O estados de cuenta de cada uno para que cada uno pueda acreditar que es su domicilio. En la misma dirección. Así es. Okay. O de casas comerciales, como lo dije en algún momento. El INE sí tiene que ser individual. O sea, el INE solamente puede exentar con él quien aparece allí y que tenga el domicilio. Pero los demás documentos que mencioné pueden estar a nombre o de un cónyuge o de los ascendientes o descendientes. ¿Sí? Ok, muy bien. En este caso, si son 2 hermanos y el recibo está a nombre de los papás que ya fallecieron, por ejemplo, o que viven, ellos pueden exentar. Y checar muy bien que tanto los recibos de servicios o el INE venga bien la dirección. Eso es muy importante porque nos hemos encontrado con bastante frecuencia que, por ejemplo, voy a dar un caso concreto que nos sucedió hace poco. En la escritura se refería al inmueble como unidad habitacional El Arenal. Sí. El contribuyente tenía toda su documentación con la colonia Jesús Elías Piña. Okay. Cuando le cuestionamos, porque era absolutamente todo, menos la escritura y el manifiesto, todo lo demás era Jesús Elías Piña. Al momento de que lo cuestionamos, nos explica que dentro de la colonia Jesús Elías Piña hay muchas unidades habitacionales con distintos nombres. Y en este caso era un grupo de viviendas que un instituto desarrolló y que se denominan así, pero no es la colonia Arenal, porque la colonia Arenal, a diferencia de Elías Piña, que está, digamos, de el Hotel Posada de Tampico para arriba, en esa parte, el Arenal como colonia se encuentra, para ubicarnos, donde está Sam's Club, sí, atrás. Es decir, es en otra ubicación, es una colonia distinta, es un código postal distinto. Pero se presta confusión porque la escritura dice unidad habitacional El Arenal. Entonces, antes de concluir la operación, tenemos que platicar con las partes. Y ese tipo de cosas se pueden aclarar ante el registro público de la propiedad y se pueden actualizar los manifiestos para que con por ejemplo, su credencial para votar, que dice Colonia Jesús Elías Piña, puedan exentar siempre y cuando ya aparezca esa aclaración hecha en el registro público y en el manifiesto de propiedad, para que exista la coincidencia de la cual hablamos hace un momento. Pero es muy frecuente. También te pongo otro caso. Por ejemplo, la calle Juan Casiano de la Petrolera, Colonia Petrolera de Tampico. Ahora se llama Luis Hidalgo y Castro. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes en tu escritura Juan Casiano número tal, sí, y en tu credencial para votar viene Luis Hidalgo y Castro? ¿Puedes exentar? Sí, porque está bien tu dirección. Lo único es que previamente tenemos que hacer una aclaración para que al SAT, en caso de que haya una revisión, no le quede duda de que sí era tu domicilio. Entonces, todo eso nosotros, como notarios, podemos guiar, al menos en la Notaría Pública 205. Claro que sí. De la que yo soy titular, los atiendo en forma personal, todo este tipo de dudas,
Y los ayudamos porque, como bien lo dijiste hace un momento, es un derecho, es exención. La concede la ley y el reglamento del impuesto sobre la renta. Y de verdad me consta que la licenciada Hilda te puede atender personalmente, es de las pocas que atiende personalmente en la notaría, y de una manera muy amena, de una manera muy profesional, muy integral, vas a ser asesorado. Y pues al último vamos a dejar todos sus datos porque todavía continuamos con unas preguntitas. La siguiente pregunta es también, muchas personas nos hacen ciertas preguntas cuando nos ven, porque nosotros somos asesores inmobiliarios, pero nos ven cara de abogados, nos ven cara de notarios, cara de arquitectos, cara de ingenieros, cara de todo, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente sabemos un poquito de todo, pero no somos las personas indicadas a veces para poder decir, ¿no? Cierta información. Yo me omito mucha información que no puedo validar porque no estoy capacitado para eso, porque no soy la persona idónea para decirlo, pero me han preguntado, como que alguna, ¿cómo se da cuenta una persona si esa propiedad es legal o existe o cómo puedo saber yo o de alguna manera que esa propiedad está en regla o que tiene dueño o que tiene escritura o algo así? Híjole, haces una pregunta súper importante porque te das cuenta de que fuiste defraudado hasta que ya está todo consumado, ¿no? Sí. La prevención no es Sí. sencilla. Pero bueno, aquí vamos a abordar un poco de qué podemos hacer cuando directamente nosotros, como titulares de la notaría, revisamos cada expediente. Claro. Lo primero es que nos tienen que exhibir el propietario su escritura, su manifiesto y el último pago de predial. En esto vamos a revisar cómo adquirió, bajo qué título adquirió, por donación, por compraventa, por adjudicación hereditaria, adquirió por remate judicial, y dependiendo el tipo de adquisición hay otras circunstancias que tenemos que revisar. Por ejemplo, si adquirió por compraventa, vamos a revisar si aparece su estado civil, cómo adquirió. Muchas veces no, son omisas las escrituras, sobre todo las antiguas. Sí. No dice si carecen estaba... de cierta información. Así es. Entonces, es toda una investigación que tenemos que hacer. Primero preguntarle al propietario y después verificar la información que nos dé para conocer su estado civil. Segundo, si nos dice casado, pero no dice bajo qué régimen, nosotros le tenemos que pedir su acta de matrimonio y además tenemos que validar que esa acta de matrimonio sí aparezca como tal, porque es algo muy importante, porque de ello depende que se venda el 100% de la propiedad. Me explico. Si adquirió estando casado por separación de bienes, bastará solamente su firma para poder enajenar. De lo contrario, si adquirió estando casado por el régimen de sociedad legal o de sociedad conyugal, tendremos que pedirle que también nos presente la documentación de su cónyuge. Ahora, eso es por una parte en cuanto a quién aparece como titular y bajo qué título. Si, por ejemplo, adquirió por remate judicial o por un juicio sucesorio, en lo personal, yo verifico en los tribunales si ese expediente judicial existe. Porque, por desgracia, ya me ha pasado que me he encontrado con un par de escrituras que están incluso con certificado de libertad de gravamen, inscritas en el registro público de la propiedad, y son inexistentes los actos. Después sale a relucir que eran apócrifas las escrituras y que engañaron al registro público. El registro público obra de buena fe, y si le presentan una escritura donde falsificaron el sello de algún notario o falsificaron las hojas de testimonio de la notaría, las firmas de un notario, pueden inscribir escrituras que no existen en realidad. Y eso las podemos detectar si revisamos estos datos en esos casos. Y hay otros focos amarillos, porque generalmente en esas escrituras hay datos, al menos personalmente, que me llaman la atención porque se firman en una fecha, se autorizan en la misma fecha y se expide el testimonio en la misma fecha, y sabemos
que prácticamente eso es imposible porque hay que pagar impuestos y hay que hacer un traslado en catastro de dominio, y para mí ya eso es un foco rojo que me obliga a verificar más allá de que me presenten un certificado de libertad de gravamen. Y como dije hace un momento, yo ya he detectado 2 operaciones de este tipo y les explico perfectamente a la parte compradora que va a asumir un riesgo muy grande porque la escritura es apócrifa. Sí. Por otro lado, adicionalmente a revisar, no solamente que tenga un certificado de libertad de gravamen, porque ya mencioné estos casos, sino también en la notaría a mi cargo, cuando son compraventas, incluso cuando son donaciones, validamos los datos biométricos de las partes, particularmente de la parte vendedora, también de la parte compradora, pero particularmente de la parte que vende. Esto es que si lleva una credencial para votar suplantando a otra persona, porque las ha habido, ahí en la notaría a mi cargo va a ser imposible porque nosotros verificamos con el INE sus huellas digitales, las 2 huellas digitales que me tienen que coincidir con las que están depositadas en el INE. Tenemos un sistema que nos proporciona el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para hacer nuestro trabajo de manera más eficiente y brindar a las partes certeza. Y esto es algo que también nos ha sucedido, que de repente no le pasan las huellas a alguien o nos marcan datos incorrectos y resulta que son credenciales para votar apócrifas. Falsas. Y si el notario o la notaría no utiliza datos biométricos, es probable que sorprendan de buena fe en una operación. Entonces es muy importante que muchas de las notarías los manejamos, tenemos esa herramienta que es la verificación de datos biométricos. Y bueno, obviamente la atención personalizada, tenemos que cerciorarnos de que la persona que está asistiendo efectivamente la identificamos, le leemos la escritura y ante nosotros tienen que firmar para que la persona pueda hacer el pago, ¿verdad? Y ya en ese momento hacer el traslado. Y también una herramienta muy útil es que previamente a la operación tramitamos y obtenemos un certificado de reserva de prioridad. Esto es que queda, digamos, un apartado anotado en el registro para que al momento de que se pague el precio ya en la operación, nosotros tenemos cubierto hasta 90 días para poder hacer todo el trabajo que nos corresponde del traslado de dominio y la inscripción en el registro público y poder entregar a la persona libre de gravamen o con los gravámenes que acordaron, si es que es compasivo, y que no tenga ningún problema de que en el ínter que estamos haciendo la operación entre un embargo de alimentos u otras cosas. Excelente. Créanme que estoy aprendiendo muchísimo de la licenciada Hilda, estoy sorprendido de toda esta información, que muchas veces estamos empapados de esto, pero más a fondo no lo sabemos. Creo que estamos ahora yendo más a fondo en el tema legal respecto a las bienes raíces, al sector inmobiliario. Y hace poquito, precisamente, en redes sociales estaban hablando mal de un notario, no recuerdo quién y no lo podré decir, pero a mí no se me hizo nada malo el tema porque estaban por ahí diciendo que habían hecho una operación en una notaría y que habían pasado 4 meses y no les habían entregado la escritura original. Entonces, a mí no se me hizo un tema complicado porque en otras notarías han tardado hasta 6 meses en entregarme una escritura original, porque a veces pasan cosas que no están dentro de, o que dejaron pasar, o que se les pasó como un número oficial, como ciertas cosas, y me dicen, bueno, o aclaraciones, o ciertas cosas, pero ¿cuál es el tiempo que normalmente se entrega una escritura posterior a la firma, a la escritura original al que compró la propiedad? Si es una operación de compraventa sencilla, o sea, solo un acto jurídico que es compraventa, debe ser 3 semanas, máximo 1 mes. Eso es lo que debemos de nosotros. La escritura original. La escritura, ya registrada, sí. Registrada, pero que la entregue a la persona. Entregada, posterior a un mes. ¿Cuáles son las excepciones a este plazo? Más o menos 1 mes. Las excepciones son, por ejemplo, que tengamos que hacer cancelación de usufructo, que tengamos que hacer aclaraciones
o que haya dos operaciones en una misma escritura. Es frecuente que, por ejemplo, en la notaría a mi cargo, protocolizamos las principales constancias de un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, como un primer acto, y como un segundo acto se hace una donación o una compraventa. Okay. O bien, por ejemplo, hacemos subdivisión y ya adjudicamos a los herederos, entonces ahí sí hay algo más de tiempo en registrar la subdivisión. Así es. Pero lo normal, una compraventa común y corriente, donde el inmueble no se va a subdividir, donde solamente es esa operación de compraventa, deberíamos de estarlo entregando en un mes. ¿Y máximo? Pues máximo 2 meses. 2 meses. Máximo. De 1 mes a 2 meses te deben de entregar la ley, escritura. El certificado de reserva de prioridad, que es, digamos, el reloj legal, nos marca 60 días hábiles, que son 90 días naturales aproximadamente. Fuera de ese término, la verdad, pues está ya muy, muy desfasado, ¿no? Sí. Deberíamos de aspirar a entregar en un mes las escrituras, máximo en 2, y ya tu límite sería 3 meses. Bueno, es que luego se van de vacaciones los... bueno, eso no cuenta, estamos hablando de los días hábiles. Sí, en días hábiles, de 1 mes a 2 meses. Sí. Bueno, pues la verdad, estoy muy contento de tener a la licenciada aquí. Yo quisiera que si nos pudiera agregar algo de ustedes, sus conocimientos dentro de esto de las bienes raíces, y por qué no invitarnos en dónde se encuentra ubicada, cuál es su notaría y cómo la contactamos. También puede dar el teléfono, lo vamos a poner en pantalla por aquí para que vean, la contacten y realmente se lleven una muy buena experiencia en llevar a cabo un proceso de compraventa. O también qué más podemos hacer en su notaría, no nada más las compraventas, qué más podemos hacer. Y pues, a ver, díganos. Gracias, pues es un honor estar aquí acompañándote en este espacio. Siempre compartir los conocimientos es algo pues muy humano, muy necesario. En mi caso, pues yo soy profesora desde hace 11 años y pues la notaría me va muy bien con esta otra profesión de ser profesora porque me permite ser más empática con las personas y poder explicarle con palabras sencillas para que sepan qué actos están llevando a cabo. Por otro lado, invitarlos a que confíen, que se acerquen con el notario de su confianza. Nosotros recibimos permanentemente capacitación, el Colegio Nacional del Notariado y también nuestro colegio estatal nos da capacitación constante, permanente, incluso nuestro colegio local. Y pues nosotros estamos a la vanguardia en cuanto a la legislación, en cuanto a qué requisitos se tienen que llevar a cabo para que las operaciones sean exitosas para las partes, y acérquense con su notario. En el caso de la Notaría 205, de la cual yo soy titular, siempre les brindaré una asesoría. La asesoría, Charlie no me dejará mentir, son gratuitas todas. Hay personas que van 3 veces y la tercera vez me dice, licenciada, por favor, ya cóbreme, que ya me da vergüenza. Digo, no, pues la asesoría es una labor que va de la mano con la función notarial y es algo que es parte de la función, que es una función de interés público, delegada del Ejecutivo del Estado. Nosotros recibimos esa delegación de facultades del Ejecutivo del Estado y es para un bien social. Por lo tanto, debemos dedicarnos a hacer el bien social a través de nuestra asesoría y de nuestra intervención en caso de que se requieran ya nuestros servicios, poder evitar conflictos. Esa es la función al final, que si tú vas a comprar, la compraventa sea exitosa, no sea un problema de ninguna naturaleza. Si vas a hacer una donación, igual. Si requieren los servicios del notario para una fe de hechos, acudir a un lugar a dar fe de algo que está ocurriendo con tus sentidos, también es parte de la función. También podemos cotejar documentos que son copia de original. También podemos hacer reconocimiento de firmas y, bueno, pues protocolizaciones de los juicios. También podemos hacer en materia de sociedades, la constitución de sociedades.
Ahorita hay mucha demanda en el tema de constitución de sociedades, Sí. eso nos alienta mucho en la parte económica. Y también en cuanto a la modificación de ya sea cualquier aspecto de las sociedades, como pueden ser celebración de asambleas para ampliar el objeto social, etcétera, en materia de comercio o en materia de asociaciones y sociedades civiles. ¿Tu dirección y Gusto. teléfono? Estamos aquí muy cerquita de tus oficinas, sobre la avenida Ejército Mexicano, número 508, entre la calle Jalapa y Dr. Samuel M. Lozano. Para mayor referencia estamos frente a un negocio de cómputo que se llama Cercón, Ok. enfrente, y nuestro teléfono es 833-118-1797, es el WhatsApp, y 708-2255 con 833 también. Nos pueden llamar, pueden hacer una cita para recibir asesoría gratuita y en caso de que requieran algún servicio, previamente les cotizamos para que sepan pues cuál es el costo, incluyendo impuestos y honorarios, de lo que va a pagar. Que tengan la certeza incluso en ese aspecto, porque de repente hay personas que se quejan de que pues no saben cuánto les va a costar una operación. Nosotros podemos, los notarios podemos hacer la cotización y entregárselas y ponerlas a su consideración. Pues muchísimas gracias. Todos los que nos vieron, ya saben, la notaria licenciada Hilda Gómez está para recibirlos en el teléfono que nos dejó. Y sigo muy agradecido y seguiremos trabajando juntos de aquí en adelante, primero Dios, y todo saldrá excelente como siempre ha salido. Y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, como lo dije hace un momento, gracias por permitirme dirigirme a tu público y poder ayudar a tener una mayor cultura de legalidad aquí en nuestra zona Tampico, Madero, Altamira. Gracias. Muchas gracias.